Muy buenos días. Nosotros somos Palmira Saladié y André Ulle, arqueólogos, investigadores del IPES y profesores asociados de la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona. Palmira se dedica a la zooarqueología, a la taxonomía y yo a la industria lítica. Hoy vamos a hablaros de los yacimientos de Atapuerca, donde llevamos ya trabajando 30 años. La Sierra de Atapuerca se sitúa al norte de la península ibérica, cerca de la ciudad de Burgos, en la zona de contacto entre las cuencas de los ríos Duero y Ebro. La sierra en sí es una pequeña elevación, con una cota máxima de poco más de 1000 metros sobre el nivel del mar. A principios del siglo XX, la trinchera para un ferrocarril minero atravesó este paraje y cortó parte de la roca caliza cretácica que forma la sierra. Ello puso al descubierto el relleno de sedimentos de varias cuevas. Aquí vemos una vista aérea de la trinchera del ferrocarril con algunos de los yacimientos. Esta sería la sección de la caliza con las distintas capas de sedimentos que, en este caso, llegaron a colmatar toda la cavidad. Pero la parte esta cortada es solo un extremo de una extensa red kárstica de 3 pisos con centenares de metros de galerías y cavidades. Además de las cuevas, la Sierra de Atapuerca cuenta también con diversos yacimientos al aire libre. En definitiva, Atapuerca es un mega yacimiento, único en Europa por 2 razones principales. Primero, por su secuencia, que contiene estratos con vestigios de ocupaciones humanas de hace 1,2 millones de años hasta prácticamente la actualidad. Y en segundo lugar, por su riquísimo registro, tanto paleoantropológico como paleontológico, arqueológico y también de tipo ambiental. Por lo tanto, ofrece una oportunidad única para estudiar la evolución del comportamiento humano a lo largo del tiempo y en un mismo espacio, cosa muy importante. Para ir entrando ya en materia, os proponemos un viaje por esa secuencia. Vamos a ceñirnos al período Pleistoceno, deteniéndonos en los momentos más significativos y centrándonos en cuestiones de tipo comportamental y tecnológico. Vamos a utilizar esta especie de línea del tiempo para ir situando los principales yacimientos y niveles de Atapuerca, con la tecnología y los dominios a los que se asocian, e iremos viendo qué tipo de estrategias de subsistencia nos vamos encontrando. Las ocupaciones más antiguas las tenemos en el yacimiento de la Sima del Elefante. Esta es una foto frontal del relleno de la cueva con varios niveles arqueológicos y en su parte basal, donde pone TE9, en el nivel TE9, con una antigüedad de 1,2 millones de años, tenemos las primeras ocupaciones humanas de Atapuerca. Aquí apareció en 2007 esta mandíbula, el fósil humano más antiguo de Europa en su momento, al que más tarde se unió esta falange. Dichos restos fueron adscritos genéricamente al género Homo. Estos fósiles iban acompañados de un registro arqueológico relativamente limitado, con un conjunto de instrumentos, básicamente de sílex, y que cuenta exclusivamente con lascas simples y algunos de los núcleos de las que se obtuvieron, siguiendo esquemas de tallas simples. Es una tecnología de modo 1 o dubayense, aunque esta terminología se usa poco en Europa. No hay por el momento ni lascas retocadas ni cantos tallados. Entre los restos de animales, como cérvidos o bóvidos, encontramos algunos con evidencias de su procesado por parte de los homínidos, en forma de marcas de corte o de fracturación. El modelo interpretado, en este caso, es el de ocupaciones marginales, de baja intensidad, situadas cerca de la boca de la cueva y en las que se procesaban y consumían recursos animales. De la Sima del Elefante nos trasladamos a unos 200 metros a lo largo de la trinchera para llegar a la Gran Dolina, donde encontraremos más depósitos pertenecientes al Pleistoceno inferior. En este yacimiento se han descrito 11 unidades litoestratigráficas y encontramos en la base del nivel denominado TD7 un cambio de polaridad magnética, situando los niveles que están por debajo de este en una antigüedad superior a 790.000 años. La más antigua de los impactos antrópicos lo encontraremos en el nivel TD4. Sin embargo, el modelo de ocupación relacionado con este nivel es de visitas esporádicas al interior de la cueva.
Respecto a lo que ha dicho Andreu de la industria lítica encontrada en la cima del elefante, en el nivel T9, aquí lo que vemos como única diferencia es la incorporación sistemática de cantos tallados de rocas como la cuarcita y la presencia de sus lascas. Se trata de un lugar donde las entradas fueron expeditivas, tal vez para abastecerse de las carcasas de animales que habían caído accidentalmente dentro de la cueva a través de una diaclasa o una fisura que estaba en el techo de la misma cueva. La presencia de carnívoros en este nivel y en los niveles siguientes, en el nivel TD5 también, está más caracterizado por la presencia de carnívoros. Encontramos muchos restos de osos que probablemente pasaban los inviernos, hibernaban dentro de la cueva, o también los restos de las hienas y de su actividad, ya que instalarían los cubiles de cría dentro de la Gran Dolina. De este modo, el impacto antrópico más importante del Pleistoceno inferior dentro de la Sierra de Atapuerca lo acabamos encontrando en el siguiente nivel, en el nivel TD6. Este, de hecho, probablemente es el conjunto dentro de la prehistoria europea que ha podido identificarse como el producto de un campamento central, de un lugar referencial más antiguo de toda Europa. En este lugar se traslada la materia prima, se hacen las herramientas, se utilizan, también se trasladan las carcasas de los animales que se acaban procesando y consumiendo. Además, dentro de la cueva es un lugar donde se encontrarían a salvo del peligro que probablemente representaban el resto de depredadores que encontraríamos dentro de la región que representa la Sierra de Atapuerca durante el Pleistoceno inferior. Se han recuperado una gran cantidad de restos, entre los que destacan 180 especímenes pertenecientes a Homo antecesor. Homo antecesor fue designado como especie nueva en el año 1995 y estaba caracterizado por la combinación de caracteres modernos con otros más arcaicos. Sobre estos restos se pudo hacer análisis de las proteínas antiguas, que son un tipo de estructura molecular un poco más estable que el ADN. Y lo que indicaban estos análisis es que Homo antecesor era una especie, pertenecía a un linaje como especie hermana de las especies aparecidas en Europa durante el Pleistoceno medio y el Pleistoceno superior, incluidos los humanos modernos, los neandertales e incluso los denisovanos. En TD6 lo que encontramos junto a los restos de Homo antecesor es una gran diversidad de otros animales. Los grupos taxonómicos son muy amplios. Hay desde ungulados, caracterizados principalmente por la presencia de diferentes tipos de cérvidos, a otros ungulados como los uros, los caballos, megafauna, elefantes, rinocerontes, una gran diversidad de carnívoros y también reptiles como son las tortugas, otros grandes roedores como los erizos o las aves. Una de las características que encontramos que es singular es la gran cantidad de huesos con señales de carnicería, es decir, aquellas señales que dejan los instrumentos líticos encima sobre los huesos cuando las carcasas son procesadas. Se han identificado todas las tareas de carnicería, desde la extracción de la piel a la extracción de las vísceras, lo que nos está indicando que los humanos, los homininos que ocuparon la cavidad, adquirían grandes cantidades de carne, probablemente de una forma activa, es decir, mediante la caza. Nosotros pensamos que probablemente mediante algún tipo de táctica relacionada con la caza por emboscada. También los restos de Homo antecesor muestran señales de carnicería. De hecho, el procesado de Homo antecesor es idéntico al que estamos encontrando sobre los restos de otros animales, lo que sugiere que estos individuos fueron los primeros caníbales conocidos por el momento de la historia de la humanidad. Sabemos que no era un momento de hambre, teniendo en cuenta la gran cantidad de animales que encontramos en el mismo depósito junto a Homo antecesor,
Y además sabemos que estos eventos fueron repetidos a lo largo de diferentes ocupaciones, por lo que nos encontramos con un canibalismo que estaba dentro del sistema cultural de estos individuos y que probablemente se desarrolló en eventos agresivos entre diferentes grupos, probablemente por competencia por esos recursos que sí eran abundantes dentro de la sierra. En cuanto a la tecnología lítica, TD6 representa también un salto respecto a lo que teníamos antes. Por primera vez tenemos instrumentos fabricados en todas las variedades de roca aptas para la talla del entorno de Atapuerca: sílex, cuarcita, cuarzo, arenisca, caliza y otras minoritarias. Tenemos además lo que llamamos cadenas de producción completas, es decir, evidencias del yacimiento de cada una de las fases de producción. Esto queda también demostrado, a partir de los remontajes, es decir, por piezas que encajan entre ellas, como este gran núcleo de sílex, con dos de las lascas que se extrajeron de él. Los métodos de talla muestran ya una cierta variabilidad, combinando estrategias unipolares de estructura ortogonal con incipientes esquemas de tipo más centrípeto. Y otra gran novedad la tenemos en los instrumentos configurados. Los cantos tallados en forma de chopping tool son escasos, pero las lascas modificadas por retoque empiezan a proliferar, sobre todo en forma de muescas, denticulados y más escasas raederas. Curiosamente, no tenemos todavía rastro de los grandes instrumentos como bifaces, picos o hendedores achelenses que aparecen en África desde 800.000 años antes. Dichas evidencias en Europa, curiosamente, las tenemos en un yacimiento de la edad de TD6, pero en la costa mediterránea, el Barranc de la Boella, donde trabajamos también nosotros dos. Pero eso es otra historia y no toca contarla hoy. En Atapuerca, por encima de TD6, entre hace 850 y 450.000 años, teníamos un vacío en cuanto a presencia humana. Había niveles riquísimos en fauna, pero sin industria lítica, sin huesos con marcas de procesado y, por supuesto, sin fósiles humanos. Ello nos llevó a plantear que quizá este vacío, junto a una escasez general de yacimientos arqueológicos de este periodo en el resto de Europa, podía estar reflejando, cuando menos, una fase de despoblamiento bastante generalizada. Sin embargo, y como no puede ser de otra manera, las evidencias aparecen excavando. En la campaña de 2020, en el nivel TD8 de unos 600.000 años de antigüedad, junto a su ya conocido rico registro paleontológico, como esta mandíbula de oso que aparece en la imagen, aparecieron algunos instrumentos líticos. Este caso es una lasca de cuarcita. Por lo tanto, sabemos que, cuando menos, ese vacío de casi 400.000 años que teníamos por encima de TD6 se reduce a la mitad. Y ahora sí, saltamos al gran bloque del Pleistoceno medio, representado básicamente por los yacimientos de Galería y Grandolina, aunque en la parte superior de la cima de la frente también está registrado. Yacimientos, Galería y Grandolina, que están situados 50 metros entre el uno y el otro. Como veremos, funcionaron como enclaves en cierto modo complementarios. Este es el yacimiento de Galería. En Galería tenemos una secuencia datada entre algo más de hace 400.000 años y hace 250.000. Con ciertas variaciones a la hora de la secuencia, este enclave ha sido interpretado como lugar de visitas repetidas de baja intensidad y muchas veces dirigidas directamente a la explotación de animales que eran ciervos, caballos, bóvidos, caídos a través de una trampa natural. Estas ocupaciones se daban en competencia con carnívoros, como grandes felinos, lobos o osos. Un aspecto interesante de Galería es su conjunto claramente achelense, con las siguientes características. De entrada, se observa una cada vez más cuidadosa selección de las materias primas que ofrece el entorno de la sierra. Las cadenas de producción aquí aparecen fragmentadas, con una sobrerepresentación de instrumentos finales, es decir, tallados en otros lugares y aportados a la cavidad para su uso y abandono. Existe una diversidad de métodos de talla con una progresiva preparación de los núcleos y a unas claras estrategias, digamos, de orden centrípeto, con extracciones ordenadas centrípetamente.
Y la diversidad de útiles configurados se amplía considerablemente en la forma de puntas, raederas, denticulados, etc. De una forma bastante más estandarizada de lo que habíamos visto, por ejemplo, en TD6. Pero quizás la principal novedad la observamos en los grandes instrumentos estandarizados, como bifaces, picos, hendedores, configurados tanto sobre canto como sobre grandes lascas. Aunque no podemos entrar ahora en cuestiones sobre las características y la evolución de estos objetos, sí merece la pena comentar que el único instrumento lítico recuperado en el vecino yacimiento de la Sima de los Huesos es un bifaz, que presenta características muy similares a las que hemos observado en la parte basal del yacimiento de Galería. De la Sima de los Huesos no nos da tiempo a hablar ahora, así que tan solo resaltaremos su enorme importancia, porque en realidad pone cara, como ningún otro yacimiento del mundo, a los grupos humanos de los que estamos hablando, los preneandertales. Y vamos a saltar de nuevo al yacimiento de Grandolina, a sus capas superiores, concretamente al nivel TD10. En este nivel se han documentado las concentraciones de restos faunísticos y líticos más densas de Atapuerca hasta ahora, agrupadas en 4 unidades que contienen decenas de miles de restos. En términos de edad, la secuencia es similar a la de Galería, se situaría entre los 450 y los 250.000 años. Pero como veremos, aquí se han documentado tipos de ocupaciones humanas bastante distintas y bastante particulares. Así rápidamente, en la unidad basal aparece una tecnología bastante parecida a lo que hemos estado comentando ahora para Galería, típicamente achelense. También en la unidad TD3. En este caso, esta industria está asociada a un conjunto faunístico más rico, donde predominan caballos y donde destacan restos de algunos carnívoros. Y vamos a detenernos ahora un poco en el nivel de la unidad TD10-2, porque como veremos, esta unidad registró unos eventos bastante particulares. Empezando por la industria lítica, podemos decir que aquí, y curiosamente, hay un uso exclusivo o casi exclusivo del sílex, como en ningún otro nivel de Atapuerca. Aparecen también estos grandes instrumentos estandarizados, como hemos visto para Galería, en forma de bifaces, especialmente en este caso, de tamaño considerable, y destaca también, en la línea inferior, tenéis fotografías, destaca una gran cantidad de pequeño instrumental sobre lasca, con tipos de útiles muy variados. De hecho, algunos de estos útiles fueron finamente retocados con percutores de hueso, que han sido también recuperados en el yacimiento. Y el análisis tracelógico, el análisis de huellas de uso en curso, además de las omnipresentes tareas de carnicería y de esporádicas acciones sobre vegetales, han documentado el trabajo de la piel, el procesado de la piel, así como también, como en el caso de la figura mostrada en la foto de la derecha, una pieza utilizada en mangada, que es algo que a partir de aquí iremos encontrando a lo largo de la secuencia, a partir de este momento. Finalmente, en la unidad TD10-1 tenemos una serie de ocupaciones, son varias capas, con diferentes características, que nos muestran claramente una evolución desde ese achelense final a lo que en buena parte de Europa occidental estamos considerando ya un paleolítico medio inicial. Sintetizando los resultados de un artículo que acabamos de publicar, podemos decir que, en primer lugar, vuelve a aparecer toda la variedad de rocas aptas para la talla del entorno, a diferencia de TD10-2, y aquí con una clara preferencia por aquellas de mayor calidad. La preparación de los núcleos, algo característico de este inicio del Paleolítico Medio, se acentúa progresivamente y muestra caracteres del típico método de talla de Valois en las capas superiores. La presencia, el tamaño y también el nivel, podríamos decir, de acabado y, en definitiva, la estandarización de los grandes instrumentos, por el contrario, se reduce, como podemos ver en la fila de ilustraciones central. Y en paralelo, se da un clarísimo incremento en la variedad y en la estandarización entre el instrumental sobre el asca. Aquí tenemos claramente puntas musterienses, puntas denticuladas, raederas simples y convergentes, perforadores, etc.
En estos dos subniveles superiores, T10.2 y T10.1, tal y como ha dicho Andreu, se recuperaron decenas de miles de restos arqueológicos que estaban dispersos por toda la superficie de excavación y que nos han permitido interpretar dos modelos de ocupación y además dos modelos subsistenciales que hemos reconocido a través de las tácticas de caza empleadas por los homínidos. En el nivel T de 10.2 se registró el evento de caza comunal de bisontes más antiguo conocido hasta el momento. En este nivel se han registrado los restos de unos 60 bisontes que fueron despeñados posiblemente de forma intencional y procesados sistemáticamente. Que se trate de un evento de caza comunal tiene connotaciones sociales importantes, ya que en este tipo de eventos suele participar la mayor parte del grupo, la mayor cantidad de gente posible, que incluye además a aquellas personas que normalmente no participan de las partidas de caza. Además, suele desarrollarse cuando existe una gran dependencia de los recursos cárnicos o estos quieren almacenarse. T10.2 se trata de un nivel prácticamente monoespecífico. El 98% de los restos que hemos encontrado aquí son de bisonte y si solo tenemos en cuenta los restos de ungulado, la frecuencia roza casi el 100%. El perfil anatómico muestra un sesgo importante hacia una parte del esqueleto. Está representado prácticamente en su totalidad respecto a esos posibles 60 individuos, los huesos del cráneo y una gran cantidad de los huesos del tronco, principalmente las costillas acompañadas o seguidas de las vértebras. Además, el perfil de edad que nos estamos encontrando se corresponde con el que encontraríamos en una población viva. Es decir, las diferentes frecuencias de las edades de los animales serían las mismas que encontraríamos dentro de un rebaño de bisontes en libertad. Además, hemos encontrado una gran cantidad de individuos de corta edad. Esto apoya una excelente conservación de este conjunto. Tenemos becerros de pocas semanas de vida, pero a su vez están acompañados de restos que podéis ver en la imagen, corresponden a animales perinatales o incluso algunos fetos. Las marcas de corte se han encontrado en todos los huesos del esqueleto, pero destacan las que encontramos sobre el tronco. Eso no es de extrañar si recordamos el perfil anatómico del que estábamos hablando. Esto está significando que están explotando de una forma muy efectiva centenares de kilos de carne. No sabemos si se trata de un evento, probablemente es más de un evento, pero no podemos calcular cuántos fueron, al menos por el momento. Pero lo que sí sabemos es que en cada uno de estos eventos se estaban llevando desde lo que era la Grandolina hacia otra localidad centenares de kilos de carne y que además estos iban acompañados de aquellos huesos que tienen más médula ósea y los estaban llevando a otro asentamiento que probablemente estaba funcionando como campamento residencial, probablemente o tal vez dentro de la misma Sierra de Atapuerca. TD10.1 comparte características en el modo de ocupación con el nivel TD6. Los restos arqueológicos, tanto las herramientas como los restos de fauna, nos permiten interpretar que este yacimiento, que en este nivel hubo un uso recurrente de la cueva como campamento. Aquí lo que estamos encontrando es una mayor diversidad faunística, aunque el 99% de los especímenes son también ungulados, entre los que destacan principalmente los cérvidos, ciervos comunes o gamos acompañados de bisontes y caballos. Los carnívoros, en este caso, son casi inexistentes. Aquí, la edad más representada son los animales adultos. Los animales adultos, normalmente cuando un cazador quiere o adquiere una sola pieza o pocas piezas, son los animales que mayor retorno energético devuelven. Que mayor retorno energético devuelven. Y además son, cuando la táctica de caza es por emboscada, los animales que se cruzan más comúnmente en el camino de los cazadores.
A ver. Las marcas de corte, las marcas de carnicería hechas con los instrumentos líticos también son muy abundantes y también nos están indicando que hay un aprovechamiento de la carne muy intensivo y que los homínidos accedieron a la mayor cantidad de nutrientes que estaban ofreciendo estas carcasas, no solo la carne, sino también otros tejidos como las vísceras o las lenguas. Los animales obtenidos mediante la caza se transportaron sistemáticamente a la cueva, convirtiendo este espacio en un lugar donde se compartían los alimentos y se realizaban además otras actividades propias del día a día de las sociedades prehistóricas. Las diferencias con TD6 en este sentido tenemos que decir que son muy pocas a pesar de la distancia cronológica con la que nos estamos encontrando. Y para terminar, vamos a referirnos brevemente al Pleistoceno superior. Hasta hace poco teníamos solamente información de algunos yacimientos al aire libre, con fechas alrededor de los 50.000 años, y además en los que se habían conservado únicamente los instrumentos líticos. Pero excavaciones emprendidas en el CARS recientemente han permitido de nuevo reducir los vacíos de información que teníamos en la secuencia. Se trata de los yacimientos de la Galería de las Estatuas y de Cueva Fantasma. En ambos casos se han intervenido niveles de paleolítico medio, con conjuntos líticos musterienses, colecciones faunísticas muy bien conservadas y en los dos casos restos humanos. Ambos yacimientos representan una prometedora puerta para entrar desde Atapuerca al mundo neandertal, no solo a través de sus fósiles, de sus instrumentos, de los animales que procesaron, sino también, como acaba de publicarse en 2021 en el caso de Galería de las Estatuas, a su ADN. Y esta sería la fotografía general del viaje que muy rápidamente hemos intentado contaros. Un viaje largo, apasionante, lleno todavía de incógnitas y de motivos para seguir trabajando en el maravilloso proyecto de Atapuerca. No queremos terminar sin agradecer a los organizadores de este evento por habernos invitado a participar en él y a todos los compañeros y compañeras del equipo de investigación de Atapuerca, sin la aportación de los cuales nada de esto podríamos haberos contado. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta muy pronto. Hasta luego.